Justamente tengo enlace en este momento con el representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Hola Pascal, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buena parte de la discusión en torno de Ucrania en los últimos días se ha estado centrando en la posible comisión de crímenes de guerra en Bucha, aunque hay quien dice que en otras ciudades de Ucrania se podría encontrar el mismo tipo de atrocidades. ¿Cómo avanzar? Porque creo que esa es la duda, embajador. ¿Cómo realizar una investigación imparcial que pues pueda llevar justicia a las personas que ahí fueron asesinadas? Claro, y es como tú lo dices, es muy importante, es muy crítico, porque imagínate las grandes consecuencias que tendría dar un paso en falso. Entonces, las imágenes han sido conmovedoras, como lo comentábamos ayer, como tú mismo lo has dicho, son horrorosas, pero se requiere de una investigación formal, estructurada e independiente. Bueno, y esa es la posición que ha adoptado México, es decir, vamos con las investigaciones para tener todos los elementos y hay dos instancias que ya están en ello, Pascal. Una es la Corte Penal Internacional y por eso también ayer le dimos un respaldo al fiscal, quien ha iniciado las pesquisas, tiene las atribuciones, la Corte Penal Internacional, para hacer la investigación y en su momento tipificar el tipo de delitos que se hubiesen podido cometer. Y la segunda instancia que ya está en marcha es una comisión independiente que propuso la propia alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, propuso al Consejo que se creara una comisión independiente de expertos para analizar el tema. Y México fue uno de los países que copatrocinó e impulsó ese proyecto. De manera que por lo pronto hay estas dos instancias trabajando. Creo que las dos en principio son totalmente respetables y pudiera haber una tercera, pero aquí lo subrayo pudiera porque no hay ningún indicio firme, pero se ha comentado que pudiera plantearse la necesidad de generar algún tipo de tribunal especial, como ha ocurrido en el pasado, para revisar específicamente el caso. Entonces, yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a tener informes más sólidos que van a permitir definir qué tipo de crímenes se cometieron, tipificarlos y tratar de establecer quién o quiénes pudieran ser responsables de ellos para que en su caso rindan las cuentas que evidentemente la comunidad internacional exige. Entonces es una posición muy clara, pero ahora diría yo, de ahora en adelante seamos cautelosos hasta que no tengamos toda la información. Pero desde luego la posición de México fue adelante con las investigaciones, porque las imágenes que le dieron la vuelta al mundo pues son realmente conmovedoras y por muchísimas razones muy dolorosas, ¿no? ¿Cuándo empezarían a trabajar en el terreno estas dos instancias que ya pues, se formalizaron, digamos? Ya están, ya están iniciando las pesquisas. Todavía no tenemos ningún corte informativo, Ujú. pero ya están en marcha. Y yo no sé si el secretario general, porque ayer Antonio Guterres también mencionó el asunto, pero no ha quedado muy claro si él estuviera pensando en alguna otra instancia adicional. Seguramente en estos días habrá oportunidad también de preguntarle a él más directamente si considera que estas dos instancias son suficientes Ujú. o se requería alguna otra adicional. En lo personal, yo pienso que por lo pronto, te digo, estas dos a mí me merecen toda la credibilidad. La Corte Penal Internacional, Pascal, te comento que México es el enlace entre el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional. Hemos tenido mucha interacción en este año y medio con la Corte y la verdad creo que hacen las cosas muy bien. Ahora, no todos los países de la ONU han suscrito el Estatuto de Roma, Sí. que es el que da pie a Entre la ellos Rusia, creación. ¿no? Exacto. Pero de Ujú. todas maneras, la Corte sigue teniendo una gran autoridad, Sí. ¿no? Entonces,
A mí me parece que habrá que dejarlos que hagan su trabajo, que lo saben que lo tienen que hacer de manera expedita, pero también saben que lo tienen que hacer de manera muy rigurosa. Es la única forma de acabar con estos dimes y diretes que en realidad, bueno, pues forman parte también de esta guerra de propaganda, ¿no? Que se ha desatado de manera paralela a la guerra armada en Ucrania. Y ahora, por cierto, tenemos una jueza mexicana en la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Sí, 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 así es. Y México siempre la ha respaldado y la verdad, por lo que me ha tocado ver, que es por lo que yo puedo hablar, me parece que su trabajo es profesional, es imparcial, es riguroso y merece toda nuestra credibilidad en principio, ¿no? No hay ninguna razón para no estar satisfechos con que ellos lleven esa investigación. Y el grupo que formó Michelle Bachelet desde Ginebra, pues también, a ver, ahí trae el respaldo de todo el Consejo. Por eso me parecería también prematuro tomar algunas otras decisiones, aunque hay corrientes que quieren que ya se empiece a aplicar algún tipo de responsabilidad. La verdad es que necesitamos, me parece a mí, ser muy rigurosos y ser muy cuidadosos, que no se entorpezcan las investigaciones, que se les dé toda la facilidad y toda la seguridad para poder estar en el terreno de manera irrestricta y segura, porque ahí tendrán que hacer buena parte del trabajo y entonces, con toda la información, creo que estaremos todos suficientemente tranquilos de que no hay, hasta donde es humanamente posible, manipulación de la información. Embajador, esta comisión independiente, ¿quién la integrará? Son tres, la del Consejo de Derechos Humanos, son tres expertos en la materia. No tengo en este momento los nombres. Esto se resolvió en Ginebra, como te decía, Sí. pero entiendo que ya está también iniciando sus funciones. Pues muy bien, estaremos desde luego pendientes de estas dos instancias, el fiscal de la Corte Penal Internacional y la comisión independiente propuesta por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. ¿Algo que agregar, embajador, respecto del conflicto, respecto de esta invasión? Pues mira, nada más que la verdad, desafortunadamente, yo todavía no le veo una salida al conflicto. Las instancias de mediación no han dado resultados. Hay una mesa en Estambul que es la que es más prometedora en este momento, pero yo creo que mientras no haya un cese de las hostilidades, lo que debemos seguir haciendo es lo que ha tratado de hacer México junto con Francia a través de la resolución que se adoptó la semana pasada, que es que se establezcan por lo menos estas pausas humanitarias, estos corredores en ciertas regiones que permitan que la población civil pueda desplazarse hacia lugares más seguros y no estar en medio literalmente del fuego cruzado. Creo que por ahí habrá que seguir trabajando en tanto no se ve una luz en el final del túnel, que tendrá que ser una luz diplomática, Pascal. Sí. La salida, no hay salida militar a esto. Tiene que ser una salida negociada, tiene que ser una salida a través de una mesa de diálogo diplomático. Por lo pronto, la mayor expectativa en este momento está en Estambul. Vamos a ver si logran avanzar por ahí y mientras tanto seguir con las pausas para que la población civil pueda estar más protegida. Le agradezco mucho al representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que me haya esperado. Embajador, te quisiera preguntar por la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ayer en la sesión del Consejo de Seguridad, en el que hizo un llamado a la ONU a actuar o desintegrarse. ¿Tú cómo viste esa parte de su mensaje? A ver, fue una crítica muy fuerte y yo te puedo decir que no le faltan algunas razones para ello. La parálisis en la que ha entrado el Consejo de Seguridad es un problema estructural del Consejo desde su fundación. El derecho de veto de los 5 miembros permanentes es una posición, Pascal, a la que, por cierto, México se ha opuesto desde hace 76 años. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo
en que haya miembros que tengan este derecho, precisamente porque paraliza en un momento dado al propio Consejo. Y también hay al respecto, debo decirlo, una iniciativa, la iniciativa franco-mexicana, que pretende acotar el derecho del veto a ciertas circunstancias específicas. Ahí vamos sumando votos, llevamos como 105, 106, se necesitan 2/3 partes para que pudiera tener efecto. Yo creo que el derecho de veto es algo que me parece que va a ser imposible quitar, porque las 5 grandes potencias no lo van a permitir, pero sí se podría acotar. Y una de las razones para acotarlo pudiera ser que cuando alguno de los países, de los 5 países con derecho de veto, estuviera involucrado, pues tendría que abstenerse en esa votación o por lo menos no ejercer el veto. Yo creo que este tipo de propuestas pueden tener, dadas las circunstancias actuales, cierta viabilidad. Y el presidente Zelensky dijo, bueno, es que si están paralizados, entonces la verdad no están ayudando. ¿Qué fue lo que se pudo hacer, dadas las circunstancias en las que entramos en el Consejo? Porque la polaridad es extrema, Pascal. La verdad están muy polarizadas las cosas. Entonces fue cuando invocamos este otro principio de unión pro paz para llevar el tema a la Asamblea General dentro de una sesión de emergencia, y ahí fue donde pudimos sacar adelante nuestra resolución humanitaria. Entonces, bueno, son críticas que yo en lo personal me parece que encuentro muy justificadas, que hay que atender, van muy en línea de una postura crítica y autocrítica que ha tenido México como miembro no permanente del Consejo, y ojalá de todo esto, que ha sido una tragedia gravísima, pues pudiera haber alguna consecuencia positiva en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, que sigue siendo, la verdad, muy importante, porque mira, ha llegado más ayuda humanitaria, no toda la que se necesita, pero empieza a fluir más, se han establecido estas pausas o estos corredores, y las resoluciones de la ONU han ayudado a que las propias agencias de la ONU puedan estar ahí junto con otros actores, el Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son parte de la realidad que tenemos en el mundo. Quisiera preguntarte por otro lado, sabes que es un tema polémico acá en el país respecto a la petición de un congresista estadounidense para que se retiren las visas a los legisladores que participaron en la creación del Grupo de Amistad México-Rusia. Está pues íntimamente ligado con lo que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania. ¿Tú cómo lo ves? A ver, mira, yo lo veo con mucha claridad, hombre, esa es política interna de este congresista tejano, me parece, Sí. que está en campaña. A ver, tampoco dejemos, porque me parece que sería muy ingenuo de parte de México, que temas de política electoral locales, ¿no?, generen tanto ruido en nuestro país. Pues es un legislador que está en campaña de reelección. El tema le puede seguramente generar simpatías y algunos votos adicionales. Está en su derecho de decirlo, como está en su derecho los diputados mexicanos que quisieron reunirse con el embajador de Rusia. A ver, en un régimen de libertad y de democracia, pues estas cosas tampoco tienen por qué escalarse más allá de lo que representan. Yo no conozco a este legislador, pero por lo que me doy cuenta, es política local, política electoral local, y no deberíamos, en mi opinión, darle demasiada importancia, porque tampoco le veo ninguna posibilidades de que prospere, ¿eh? Entonces, bueno, es ruido. México ha tenido una posición muy clara en este conflicto, y estas cosas que surgen como efectos colaterales, algunos tienen un sentido claramente oportunista, como sería el caso de este legislador en campaña, ¿no? Y tampoco, insisto, van a tener ni mayor repercusión, a lo mejor le generará más votos, no lo sé. Sí. Pero fuera de eso, yo no le veo otra trascendencia.
Quisiera preguntarte una última cosa. Aquí tengo la información de que a petición de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, la Asamblea General de la ONU se reunirá este jueves en Nueva York para votar sobre el pedido de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Se me hace un tema relevante. Desgraciadamente está a punto de caerme un corte comercial. ¿Podrías esperarme 2 minutos y lo hablamos enseguida? Porque es relevante, con mucho gusto. Claro que Y sí. perdón por el abuso de tu tiempo, ¿eh? Te agradezco Ándale. mucho. Regresamos enseguida. Le agradezco nuevamente a Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, que me haya esperado para concluir esta conversación. Embajador, ¿está México de acuerdo con suspender a Rusia del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Me parece que es una resolución un poco precipitada y así lo hemos hecho saber, porque si acabamos de solicitar que el Consejo de Derechos Humanos cree una comisión independiente para que investigue lo conducente, pues me parece que salir antes de tener ese informe con una decisión que suspende a la Federación de Rusia del Consejo, pues no es muy congruente. Vamos a esperar, así lo he planteado. ¿Por qué no esperamos el resultado de la investigación que el propio Consejo solicitó y que la mayoría de los países ahí representados, incluido México, avalamos de manera decidida? Entonces, yo creo que en esto va a ser muy importante, Pascal, por eso me parece muy relevante el planteamiento que has hecho. Necesitamos seguir siendo consistentes con los lineamientos que nos ha dado el presidente de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que tienen un sustento jurídico en nuestros principios constitucionales, en la Carta de la ONU y en este caso en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, me parece que anticipar en este momento una suspensión de esta naturaleza no ayuda, no es congruente con la solicitud del propio Consejo de generar una comisión que investigue y debilita el multilateralismo. A ver, lo que hoy se necesita, la crítica del presidente Zelensky de ayer es: necesitamos un multilateralismo más efectivo. ¿Cómo funciona mejor el multilateralismo? ¿Con exclusiones o con inclusiones? Porque la principal virtud que yo le veo a los foros multilaterales como la ONU, a pesar de las parálisis y las divisiones, es que estamos todos en la mesa. Me parece que si alguien es responsable de algo, tiene que estar en la mesa para poder confrontarlo, en este caso, con sus responsabilidades o con las faltas que haya cometido, si fuera el caso. Así que es un tema que seguramente va a despertar también mucha polémica, pero a reserva de que lo vuelva a hablar en el curso del día de hoy con el canciller, como lo he hecho en todas estas decisiones. Estamos muy coordinados, hay una línea muy clara y yo en lo personal estoy a favor de seguirle dando congruencia y consistencia a la posición de México, porque es lo que nos da cierta autoridad para poder contribuir efectivamente a buscar algunos mecanismos de solución y que distiendan la polaridad. Ese es por lo pronto el punto de vista. Yo creo que hay que esperar a que lleguen los resultados de la investigación que solicitamos hace apenas unos cuantos días. Ahora sí, por último, ¿cuál es tu posición respecto de las sanciones? ¿Son útiles las sanciones? Digamos, cuando un país más fuerte invade a un vecino débil, como está ocurriendo en este caso, ¿las sanciones son una manera de refrenarlo? Mira, depende. Este es un tema muy polémico. México, en principio, históricamente no ha estado muy a favor de sanciones. Sí ha sancionado a algunos países. Vamos con la ONU. Cuando la ONU ha decidido sancionar, entonces México ha estado ahí fundamentalmente. Yo creo que algunas sí tienen un efecto, claro. Sin embargo, hay otras pues, que me parece que no tienen ningún efecto. Y quizá el ejemplo más claro que tenemos los mexicanos son las sanciones que se impusieron hace más de 60 años a Cuba. La verdad es que no han beneficiado, en mi opinión, ¿no? A ningún grupo en particular. Sí.
y tampoco han sido la solución. Entonces, mi punto de vista, Pascal, este es mi punto de vista muy, aquí sí te diría yo, mi apreciación personal en general, hablando de sanciones, es que las sanciones por sí solas no resuelven. Si las sanciones forman parte de un paquete de negociación, pero entonces ahí está otra vez la diplomacia en su conjunto operando, entonces sí, creo que podrían tener, digamos, un mayor efecto para intercambiar, ¿no? Unas cosas por otras, que finalmente de eso se tratan las negociaciones diplomáticas, te sientas a negociar unas cosas por otras. Si en este momento las sanciones que ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos, fundamentalmente a la Federación de Rusia, sirven para que en la mesa de negociación en Estambul o donde se instale pueda haber una negociación, son monedas de cambio, me parece que tienen mucho más sentido que plantearlas exclusivamente como algo independiente. Te prometo que esta es la última, pero también me parece relevante. Mira, el país tiene experiencia, digamos, participando en procesos de paz. Ahí está el caso de Contadora y otros. ¿No debiera México buscar un papel más activo en la promoción de la paz, digamos, ser parte de un esfuerzo negociador? Pues estamos en eso. A ver, Pascal, si tú me puedes decir dónde podríamos jugar una mayor... a donde habría un mayor espacio, con mucho gusto lo considero. Desde un principio hemos estado justamente en eso, precisamente porque como no somos una potencia militar y no participamos en ningún tipo de tratado militar y tenemos una política exterior pacifista, y como no somos una potencia económica y no estamos en la dinámica de establecer sanciones económicas unilaterales o bilaterales, entonces la posición de México ha estado centrada justamente en estos esfuerzos de pacificación en concreto, no nada más en el discurso, que significan protección a civiles y a infraestructura civil, que significan ayuda humanitaria cuando se requiere y que significan una defensa férrea y consistente del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, ahí está la acción que ha emprendido México en pro de la paz en el ámbito de nuestras posibilidades. Pero si hubiera otros espacios que deberían también incorporarse, estaríamos muy abiertos a considerarlos, y estoy convencido también que sería la respuesta que encontrarías por parte del canciller, porque en esas estamos. Y bueno, pues creo que los esfuerzos que hemos desplegado, obviamente la ONU ha fallado, no pudimos evitar la guerra, ¿no? Pero podemos contribuir a restaurar la paz. Pues, embajador, te agradezco mucho tu tiempo. Perdóname que se extendió tanto, porque además sé que son días clave en la ONU, pero también pienso que es importante que nuestra audiencia pues escuche directamente el papel que está jugando México, los temas que están sobre la mesa, las posibilidades de un diálogo para llegar a la paz y también las posibilidades de sancionar a quienes eventualmente hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Muchas gracias nuevamente y un gran abrazo. Al contrario, y yo estoy de acuerdo, creo que estas cosas tienen que saberse con toda claridad y con toda precisión, porque bueno, pues a todos realmente nos conmueven y nos afectan mucho. Gracias, Pascal, que estés bien. Gracias, un abrazo. Gracias. Juan Ramón de la Fuente es el representante de México ante la ONU, también fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud.